Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo, bienvenidos a Primer Círculo este año, nos da mucho gusto que nos acompañe. Y para hablar del 2020, en particular de la economía del 2020, hemos invitado a un economista, un experto, un amigo de esta casa, ya lo hemos tenido acá, Raúl Feliz, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Raúl, el año pasado pues fue malo. Lo discutimos en el último programa que estuviste con nosotros. Para fines prácticos, la economía no se movió. No discutamos arribita o abajito, cero. Así es. El grueso de los analistas ven para este año, el 2020, un crecimiento de alrededor del 1%, o sea, una muy ligera recuperación. Iremos yendo como por pasos, pero en el agregado general, las principales variables económicas para este 2020, ¿cómo las ves, Raúl? Mira, las estimaciones más recientes que tengo es un 1.3, 1.25%, no muy diferente de donde está el consenso. En gran parte porque después de el aprendizaje, suponemos, en el ejercicio del gasto público, estimamos que el gobierno ejerza con una mayor eficiencia el gasto público en 2020 y más oportunidad. Incluso decía el secretario que van a gastar más el primer semestre. Correcto. Para tratar de levantar un poco la demanda. También pensamos que la caída tan abrupta que tuvo la inversión privada doméstica el año pasado no se va a repetir en la misma magnitud. Tampoco estamos estimando un gran entusiasmo, pero pensamos que sí vamos a ver crecimiento entre 0 y 2% en la inversión, contra casi un -4% en el 2019. ¿Y la inversión pública cómo la ves? Bueno, la inversión pública va a seguir cayendo. En términos totales, la de Pemex quizás aumente un poco, pero la inversión pública total, la que incluye infraestructura, tendrá crecimientos cercanos a 0% o ligeramente negativos. Ahora, estos son, digamos, los insumos que permiten que la economía crezca, pero para la gente lo que le interesa más, por ejemplo, creación de empleo, ¿cómo lo ves? Yo creo que, pero tal vez antes de ir a ese punto me gustaría decir que hay un factor que sí es preocupante, y es la desaceleración que tienen las exportaciones de manufacturas. En el ciclo económico mundial, el año pasado la economía mundial creció cerca de 3%, Estados Unidos creció 2%. Sin embargo, llegamos a la parte final del año con una desaceleración global del sector manufacturero, muy especialmente de la industria automotriz. Entonces, el inicio de 2020, pensamos que va a ir mejorando esto a lo largo del año. La parte industrial. La parte industrial manufacturera, tanto a nivel Estados Unidos como mundial, y las exportaciones mexicanas, pero van a iniciar débil. Así que un factor que en los primeros 9 meses del año pasado fue fuerte, en esta primera parte de 2020 va a ser débil. Pensamos que con este crecimiento del 1.3%, el consumo, que es una variable muy importante, va a tener una recuperación moderada y estará creciendo cerca del 2%. Eso ya se acerca a los niveles de crecimientos históricos de las variables agregadas macroeconómicas de México. La que todavía le va a faltar, normalmente la inversión crece 2 veces lo que crece el Producto Interno Bruto, es la inversión, porque para más o menos mantener a la economía a los ritmos que tenía la administración anterior, de 2.2, 2.3, necesitaríamos ver crecimientos de ligeramente arriba de 2% en el consumo y crecimientos de la inversión en el orden del 4 al 5%. Y eso todavía no lo vamos a ver en el 2020. Pero esto significaría que las noticias para la economía en el 21 son malas, porque si tú estás dejando de invertir, se te va haciendo más pequeña tu capacidad de crecimiento hacia adelante. Mira, es cierto, pero hay un factor, en condiciones normales así sería, pero hay un factor especial, que fue la tremenda incertidumbre que generó el cambio de gobierno el año pasado, y eso ha creado una capacidad ociosa en la economía mexicana. Nosotros estimamos que en este momento hay aproximadamente entre 2.5 y 3% del Producto Interno Bruto de capacidad disponible. Entonces nada más depende de la demanda, que la gente quiera consumirla. Exacto. Yo creo que los inversionistas, las empresas van a ser cautas
y cuando vean una mayor demanda como la que va a generar el mayor consumo, mejor ejercicio del gasto público, no se van a apurar inmediatamente a hacer inversiones, sino a usar la planta que ya tienen. Y será ya hacia el segundo semestre y hacia el próximo año cuando veremos tal vez una reactivación más importante de la inversión. Entonces, crecimiento pues, moderado, Muy moderado. por debajo del promedio del sexenio pasado, Correcto. pero ya positivo, Sí. y con un impacto en materia de creación de empleo, ¿de qué tipo? Porque Mira, estamos ahí en un a terreno ver, más negativo sí, también. hay que ver lo siguiente. No tenemos en México cifras de muy buena calidad del empleo porque hay una parte muy importante del empleo, casi la mitad, que es informal. Pero las encuestas que hace el INEGI sugieren que más o menos el año pasado se creó 1 millón de empleos, de los cuales formales, con registros en el IMSS, son aproximadamente 400,000. 600,000 fueron informales. En la administración anterior traíamos 600,000 formales y 400,000 informales. Los números cambiaron. Para este año estamos estimando que el empleo formal probablemente estará creciendo abajito de los 500,000 empleos. O sea, más o menos la mitad de los empleos totales creados seguirían siendo formales, lo cual es un número insatisfactorio porque revierte una recuperación del empleo formal que se había establecido en la administración anterior. ¿Y cuántos demanda de empleo hay por año? 1 ¿Cuántos? millón de empleos. O sea, Un poquito más de 1 en la millón. medida 1 que la millón, gente no tiene 1.100.000 seguro de empleos. desempleo, pues tiene que trabajar. Así es, en O el sector trabaja en el informal. sector formal, y si no se genera en el sector formal, se ve en el informal con la precariedad que esto implica. Correcto. Ahora, desde el punto de vista, ya anticipaste uno, de los riesgos o de las señales adversas o de las preocupaciones que tienes. Una primera, la dijiste, es la desaceleración en el ciclo manufacturero. Dentro de este hay un tema que puede ser positivo, que es el que México pueda aprovechar el conflicto entre Estados Unidos y China, que pudiera traer líneas de producción, elementos que se han situado en Asia o en China en particular a México. Eso le dé cierta actividad al sector manufacturero, pero por el otro lado está los cambios en el Telecán, en el nuevo Telecán, que hace más difícil o pone una serie de trabas en el sector automotriz, que ha sido pues, el gran motor manufacturero. ¿Cómo ves esta mezcla? ¿Cómo crees que puede impactar? Hay una serie de factores ahí en juego. Primero, estimamos que el día 15 de enero el presidente Trump de los Estados Unidos firmará un acuerdo comercial con China, la llamada fase 1 del acuerdo, lo cual va a traer cierta calma y tranquilidad al sector manufacturero global y al sector manufacturero norteamericano. Entonces pensamos que nos va a beneficiar el tema de la guerra comercial con China de dos maneras. Una inmediata es el que se acota esta guerra de tarifas y hará que todo el sector de aranceles, ¿no? De aranceles, okay. Sí. Hará que todo el sector manufacturero americano tenga una reactivación hacia el segundo trimestre del año, lo cual va a jalar a México. Pero también creo que la guerra comercial no ha terminado. Simplemente va a cambiar la forma de cómo es el comercio entre China y Estados Unidos. Y sí creo que México tiene a mediano o largo plazo, no a corto plazo, una oportunidad para atraer hacia México, por ventajas de localización, de competitividad, parte de la producción manufacturera que se hacía en China. Una parte, pero eso no creo que va a tener un impacto en el 2020, ni tal vez en el 2021. Creo que esto es un factor de mediano o largo plazo. El TEMEC complica, con reglas de origen, se hace a la región norteamericana mucho más proteccionista. En ese sentido, nos resta algo de competitividad, pero también a mediano y largo plazo puede beneficiar a México, porque si bien lo va a hacer en contra de los intereses de otra región, sí México tendrá una protección efectiva para producir autopartes en México. Entonces eso va a traer ese también contenido inversiones. Regional puede beneficiar a México como elemento. Yo creo que a mediano o largo plazo eso nos va a beneficiar. Pero ¿no crees que eso tenga impacto en el corto plazo? No, entonces no cambia, tus números son importantes. No lo creo. Y un factor importante, Carlos, a mencionar de mediano plazo es la electrificación de la industria automotriz. Yo creo que ese es un proceso que ya comenzó, que se va a ir acelerando. O sea, autos eléctricos. Así es. Nosotros hemos logrado ser el quinto productor mundial de autos, pero somos de la generación, vamos a decir, de autos de combustión interna. Viene ahora
los autos eléctricos, autos inteligentes, autónomos, y bueno, habrá que ver si las automotrices basadas en México pondrán inversión en el país. Un buen comienzo es que Ford Motor Company va a lanzar una SUV, una camioneta Mustang eléctrica a partir del año 2020 y la va a fabricar 100% en México. En Ecatepec, no en el norte. Exactamente. Bueno, ese es digamos, un dato de mediano plazo. En el corto plazo, para el 2020, siguiendo con temas internacionales, el ciclo económico de Estados Unidos ha sido pues, la expansión más larga pues, no desde la Segunda Guerra Mundial. Está alcanzando la expansión australiana, que es la más grande que hemos visto, digamos, en las últimas décadas. Y hay esta incertidumbre de pues, qué tan rápido va a aterrizar. Hace un año parecía que iba a aterrizar más rápido. La reforma fiscal y otras cosas, el propio cambio tecnológico le dio como aire. ¿Tú ves ahí un fenómeno que te preocupe? Bueno, el simple hecho de que estemos en el 10º año de expansión y ya prácticamente entrando al 11º año es un factor preocupante. Sin embargo, las expansiones no mueren de viejas, sino que siempre hay un detonante, un factor que es el que hace que la expansión termine. Entonces, estamos viviendo tiempo extra. Normalmente una expansión dura 6 años y vamos 10 años. Y si vemos los pronósticos que se acaban de publicar en Estados Unidos de los principales analistas, es que ellos están viendo, incluso la Reserva Federal, el Banco Central Americano, 3 años más de crecimiento, moderados, arriba de 2%. Querría decir que estaríamos estableciendo tal vez un récord de 13 años sin una recesión. ¿Qué podría generar una recesión? A la vista no se ven muchos factores preocupantes. El principal era la acentuación de la guerra comercial con China. Pero como dijimos, esto va a entrar en una tregua y quizás en un proceso que va a ir revertir parte del incremento de aranceles. Entonces, se encauce el conflicto. El otro tema es que causa siempre una recesión, es que los bancos centrales preocupados por un aumento de la inflación por arriba de sus objetivos tengan que subir las tasas de interés de forma agresiva, con lo cual encarecen el costo de capital y normalmente detienen el crecimiento económico. Y empiezan a salir los problemas. Y ese no es el caso. La inflación sigue por debajo del objetivo. Europa tiene una inflación de 0.7% por debajo del 2% que busca. Estados Unidos, después de 10 años de crecimiento, tiene una inflación de 1.5% por debajo del 2%. ¿Y burbujas como las de hace 12 años? Bueno, las burbujas de hace 10 años, 11 años de crédito fueron generadas por una expansión a través de los balances de los bancos norteamericanos, y hoy realmente los bancos norteamericanos se ven sanos, se ven bien capitalizados, y recuerda que post-crisis se hizo una reforma de la regulación financiera. O sea, no se ve francamente un factor que pueda detonar una recesión en el futuro inmediato. Por eso se le llaman sorpresas, porque no avisan. Si supiéramos, ya podríamos hablar de ellas. Pero tal vez un generador de sorpresas es el señor Donald Trump. Y una crisis geopolítica Iba a eso. en el Golfo Pérsico podría ser un factor. Pues hablemos un poco de esa, porque justo eso iba. Hoy hemos visto que el precio del petróleo hoy llegó a niveles que no veíamos, sí, no de la mezcla mexicana, sino del Brent, el referente internacional. Es un precio que no veíamos pues, desde antes del 2014, o sea, 2013, correcto, si recuerdo bien. Entonces tenemos ahí un cambio que en el corto plazo va a haber ganadores, nuestra propia empresa petrolera, pero sabemos que un aumento importante en el precio del petróleo tiene impactos negativos en el consumo, pues porque queda menos dinero para comprar otras cosas, y además puede tener impactos fiscales no triviales para un país como el mexicano, donde hoy el gobierno, los ingresos petroleros que recibe el gobierno federal es casi lo mismo de los impuestos que le cobra al consumidor de la gasolina que se vende en México. No, entonces, y México como país es deficitario. Además, México... si hacemos una balanza de hidrocarburos, incluimos la gasolina que importamos y el gas que importamos, tenemos un déficit mensual de cerca de 2,000 millones de dólares. Para la economía mexicana es un shock. Un incremento del precio del petróleo daña a la economía mexicana, aunque podría beneficiar a las finanzas públicas.
Entonces, vamos a regresar a esto en un momento más. Estamos con Raúl Feliz discutiendo cómo se ve la economía para el 2020 aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso con Raúl Feliz discutiendo cómo ve él, cómo está viendo la economía para el 2020. Estábamos en el petróleo. Si sube el precio del petróleo y se mantiene en estos niveles altos, hay dos efectos. Por el lado de la economía, como somos importadores netos de hidrocarburos, pues nos va a costar más la energía que mueve al país. Al menos que el gobierno no lo subsidie. Exacto. Y por el lado de las finanzas, un problema fiscal tremendo. Y por el lado de las finanzas públicas defendería qué hiciera con el precio de la gasolina, que el presidente ha prometido no mover, entonces le puede acortar el impuesto. Habría que ver. Ahora, yo quisiera regresar al tema con el que arrancamos, que es la desconfianza que generó el cambio de gobierno. Si uno analiza los números de inversión privada del primer año de Peña Nieto con el primer año de López Obrador, incluso cayó más la inversión privada en el primer año de Peña Nieto, entre otras cosas porque hubo una crisis en el sector de la vivienda. Correcto. Pero también había incertidumbre porque los actores dominantes de la economía mexicana habían unas reformas que amenazaban sus intereses y luego pues, con las reformas se generaron expectativas y el segundo año del gobierno de Peña Nieto pues, crece de forma muy importante la inversión privada y llega como proporción del producto a su pico en el 2016, ¿no? Correcto. Yo lo que no veo es ese motor para una expansión importante. ¿Tú ves alguna, digamos, señal que pudiera dar el gobierno que más allá de que ya empezaron a entenderse cuáles son los riesgos, pero que animara la inversión, que hiciera que algunos sectores detonaran proyectos nuevos y generara ese tipo de movimiento, pues que le dan fuerza y riqueza a las economías? Bueno, no. De hecho, se acaba de publicar el viernes pasado la encuesta que hace el INEGI de confianza del sector empresarial y pues volvimos a ver un retroceso. Esa encuesta tiene 5 preguntas. Una de ellas es, le preguntan a los empresarios si consideran que la situación actual ha mejorado con respecto a los últimos 12 meses y también si esperan que mejore en los próximos 12 meses y si es un buen momento para realizar inversiones. Y en todas las respuestas lo que hay es una caída en el ánimo. Entonces, estamos iniciando el año desde una posición de mucho pesimismo sobre si es un buen momento para hacer inversiones en el país, sobre si el país va a mejorar, por lo menos desde el punto de vista de los inversores. Eso en sí puede ser una buena noticia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el gobierno echara a andar algunos de estos proyectos de infraestructura y fuera esto algo diferente a simplemente un anuncio, eso podría sorprender un estado de expectativas muy bajas y animar a la gente a hacer inversiones. Pero digamos, esos proyectos de infraestructura ya están más o menos descontados, en el sentido de que la gente sabe que van a tratar de construir un aeropuerto en Santa Lucía, pero el inversionista piensa que era mejor hacer el aeropuerto en Texcoco. De acuerdo, pero eso ya no, vale sentido seguir discutiendo. No lo estoy discutiendo, estoy diciendo, ese es el ánimo bajo. Nadie se va a sorprender si Santa Lucía empieza a mover un poco más de tierra. La pregunta para mí es, ¿qué podría hacer el gobierno nuevo que pudiera cambiar esta percepción negativa que de acuerdo a esta encuesta tienen los inversionistas? Mira, yo creo que puede hacer algo para mí, pienso yo. Reconocer una realidad. La realidad de que el sector energético de México, y me refiero a electricidad, exploración, producción de petróleo, requiere volúmenes enormes de inversión y que esos recursos el gobierno no los tiene. Y que lo que el gobierno está invirtiendo, haciendo un gran esfuerzo, sacrificando muchas cosas necesarias, no es suficiente. Que solamente una combinación de un golpe de suerte le permitiría... Un golpe de suerte que encuentren petróleo por ahí en muchas cantidades. De forma accesible, muy barato, que se pueda poner a producir de forma inmediata, lo permitiría tal vez generar una especie de milagro. Pero en condiciones normales, con las estimaciones que hacen los expertos, el nivel de inversión que se está haciendo en el país, en el sector petrolero y la que se quiere hacer ahora desde el sector público en el sector eléctrico, no es suficiente para mantener finanzas públicas sanas
y desarrollar el sector. Entonces yo creo que esto debería llevar a un replanteamiento de las estrategias para el sector de energía O en todo sea, el país. recuperar la lógica de la reforma energética que el gobierno ha ido, Ponle otro digamos... nombre si quieres, No, pero la lógica. Exacto. Pues le pueden poner el nombre que ellos quieran, pero la idea de que necesites al sector privado y para eso requiere ciertas reglas que hagan realista que metan su dinero en México. Es que el tema va más allá de la preferencia ideológica. Claro. Es un tema de factibilidad. Simplemente no es posible hacer inversiones de 20, 30 mil millones de dólares que se requieren mínimos en el sector con los recursos que tiene el sector público y con la restricción que el propio presidente ha puesto de no endeudar al país. El gobierno ya anunció que en aguas profundas podrían abrirse nuevamente las licitaciones para poder desarrollar Yo creo que algo está así. bien, pero no creo que eso vaya a generar un cambio de dinámica significativo. ¿Estás pensando en qué? Yo estoy pensando que hay que hacer asociaciones estratégicas para movilizar las reservas que tiene Pemex asignadas. Los famosos farm outs, como se les llama. Exactamente. Ahora, un tema que al público siempre le importa mucho es el tipo de cambio. Si este programa lo hubiéramos hecho a principios del 19, yo te hubiera dicho que el peso en enero del 20 iba a estar por debajo de 19 pesos, probablemente hubieras dicho que no era tan factible. El grueso de los actores pensaron que el tipo de cambio pues, iba a tender al alza, se iba a devaluar el peso. Tú quizá tus modelos te indicaban otra cosa. Así es. Pero ¿cómo ves ahora el tipo de cambio? ¿Cómo lo estimas tú su trayectoria para este año? Curiosamente, estamos con un peso fuerte, porque entre las divisas líquidas del mundo, solamente son comparables en fortaleza el dólar canadiense. Fortaleza, descríbenos fortaleza. O sea, el peso ha logrado mantenerse estable con respecto al dólar. La fortaleza es la estabilidad respecto al dólar. Exacto. De hecho, ganar algo de terreno en los últimos 12 meses. Solo el dólar canadiense y la libra esterlina, que venía de devaluarse, pero con la resolución del tema del Brexit, de una manera u otra se ha fortalecido. ¿Por qué el peso está fuerte? Curiosamente, porque la caída del nivel de inversión física en el país, que nosotros estimamos fue como de 2 puntos del Producto Interno Bruto, creó que la cuenta corriente del país, o sea, ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente es una balanza comercial que registra todas las operaciones de compra-venta de bienes y servicios entre México y el resto del mundo. O sea, es como el libro de flujo de efectivo de una empresa o como la tarjeta de una familia. Gastaste menos, te sobró lana. Así es. Entonces, de un déficit que históricamente teníamos de 22, 23 mil millones de dólares cuando crecíamos al 2, 2,5, ahora vamos a cerrar, quiero yo, con un déficit muy cercano a cero. 20 mil millones de dólares que se usaban para el crecimiento se dejaron de usar y ahí quedaron disponibles esos dólares. Porque algo muy importante, la inversión extranjera directa se mantuvo. Entonces, esos dólares han presionado a la baja el valor del dólar en el mercado. Curiosamente, tenemos un dólar fuerte porque no hemos crecido en un entorno de tasas de interés baja en el resto del mundo. Y altas en México. Y altas en México. Entonces, la tragedia es esa, es decir, no es un asunto para celebrar. Y creo que tú también estarías mucho más contento que el dólar estuviera en 20 pesos si estuviéramos creciendo al 3%. Por supuesto. Y la gente también. Y ese es el espacio que existe. Por eso te digo que con pocas señales positivas, pudiéramos hacer que la economía tuviera una sorpresa y en vez de crecer al 1,25 que estoy pensando, pudiera crecer más de 2%. Pero las sorpresas irían fundamentalmente en un cambio en la política energética del país, Correcto. que es donde esta administración ha mostrado ser más ideológico. Así es decir, donde ha prevalecido una visión del mundo que en otras áreas, en la política comercial, en la política monetaria, en la política fiscal, han sido muy ortodoxos, por no decir neoliberales. Por no decir neoliberales. Tal vez, sí. Sí, yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles de esta administración. Pero creo también que es muy importante dar un mensaje de qué tipo de país se quiere de mediano a largo plazo. Creo que eso para los sectores empresariales no queda muy claro.
¿A dónde va México? ¿Cuál es la imagen de México dentro de 6 años? Sí, ¿cómo se imaginan el país? ¿Cómo se imaginan el país? Claro, se lo imaginan con menos pobreza, más justicia, pero ¿cómo? ¿De dónde va a venir la riqueza? ¿Quién van a ser los actores que van a tomar las decisiones estratégicas sobre el crecimiento? No queda muy claro esto. Así es, Raúl, pero el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos y te deseamos muy buen año y vernos en el transcurso de este 2020. Esperemos que sea un mejor año para todos. Por supuesto, eso queremos, pero no solo mejor, sino mucho mejor que los pronósticos. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo y que el 2020 sea un gran año.